10:37 y estamos en comunicación con Hugo Peralta, periodista de Policiales y Judiciales de Norte, a propósito del caso Osuna, justamente el abogado Locena, que aparece nuevamente involucrado en una denuncia por supuesto abigeato, por robo de ganado. Hola Hugo, ¿qué tal? Buen día. Hugo. Buen día, Sergio. Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ayer declaró Osuna. Declaró en la comisaría cuarta, sorpresa, porque primero estuvo en una comisaría, después se suponía que estaba alojado en investigaciones complejas, finalmente lo rastreamos al afamado penalista y bueno, está desde el primer día está en la comisaría cuarta. Vos sabés, Sergio, que prestó declaración, él desde un principio quería declarar, estuvo 1 hora y media conectado vía Zoom ante la fiscal de General San Martín, que es la especialista en temas de delitos rurales y ambientales, después de unos desperfectos técnicos, porque Osuna no tenía luz eléctrica, digamos, generada por la electricidad del subcelda, había algunos inconvenientes, y le tuvieron que disponer un espacio a él y a sus abogadas, Gabriela Tomjanovich y la codefensora Olga Mongelos. Las dos defensoras que han tenido amplia participación en el juicio histórico contra el clan Sena, bueno, ellas están a cargo de la defensa de Osuna y quedó imputado por un delito menor de encubrimiento agravado por el robo de ganado. Se me aclaraba que no es por abigeato, sino por encubrimiento agravado. La cuestión es que Osuna está complicado porque él ya había estado detenido 41 días por orden de esta misma fiscal de General San Martín por hechos de robo de ganado y después otras 3 causas por encubrimiento. Y cuando él recuperó la libertad, la justicia le había impuesto una fianza, lo que se llama caución real aquí en nuestra provincia. Como él no tenía ese dinero disponible, puso como garantía su única casa, su propiedad familiar, y por eso él recuperó la libertad. Hay un planteo que ayer el propio Osuna hizo ante la fiscal de que se le conceda la libertad de inmediato, y este tiempo que se va a tomar la fiscal es de 10 días hábiles, pero tengamos en cuenta que a partir de la semana próxima quedan suspendidos los plazos y términos, después viene la feria judicial, y veremos si la fiscal le concede este pedido, porque es la misma que bajo una serie de pautas le autorizó la libertad con la caución, pero Osuna hasta aquí, supuestamente, de acuerdo a lo que ha investigado la policía y la propia fiscalía, volvió a delinquir con una figura menor, pero incumplió esas pautas de conducta que él tenía que cumplir. Él no se ajustó a la serie de restricciones que tenía que adherirse para poder continuar libre y llegar en esa condición hasta el juicio que indudablemente va a tener el próximo año. Y bueno, está en un problema el abogado. Hugo, y él, su defensa, ¿qué dicen para justificar que hay animales con otras marcas en su campo, si es que esto es lo que se constató? Bueno, la defensa dice que las marcas son del propio Osuna. imputado. Sí, claro. Y hay una prueba que se le hizo, que se hace a los terneros que fueron encontrados, que se los lleva al lugar donde están las vacas y que están con sus ubres repletas de leche, y que si el ternero prende de esa ubre es porque corresponde a esa vaca en pie. En este caso, el ternero que había aparecido como en el campo de Osuna fue llevado al lugar, y el ternero prendió de la ubre de la vaca, propiedad de los denunciantes. Para la defensa esto es una burda teoría técnica, no están de acuerdo, pero además sostienen que las marcas corresponden a Osuna. Y que una vez Pidieron que más... se investigue al ternero por falso testimonio. Porque aparecen testigos policías, y la defensa dice que no corresponde en el procedimiento que haya miembros de la fuerza que son parte del procedimiento como testigos. Pero bueno, estas mismas cuestiones que implementa la defensa también se utilizaron en la anterior causa, y Osuna estuvo 41 días detenidos y recuperó la libertad porque puso su casa como garantías. Es todo un tema también de que se te puede cruzar
un ternero o una vaca al campo vecino si los alambrados están cortados. Suele pasar eso. Ahora, que aparezcan muchos metros más adentro y que sean varios los animales encontrados, porque al menos son 10 los ejemplares ajenos que que se le encontraron a Osuna, pero después de esta denuncia que lo llevó a la detención, aparecen 3 personas más, uno de ellos con una firma de un frigorífico acusando también a Osuna de haberle robado el ganado, o por lo menos que tuvo una participación en encubrimiento, ya es extraño, ¿no? El tema es que Osuna tiene que demostrar, con pocas armas que le quedan, ya no hay muchos argumentos que pueda esgrimir a esta altura, porque evidentemente hay suficientes indicios y pruebas para que hayan obligado a la Fiscalía a disponer su detención. Y vuelvo a insistir en este interrogante, ¿no? Que no sé si va a recuperar la libertad. Está más cerca de llegar privado de la libertad al juicio a que pueda pasar las fiestas ahora en su casa. ¿Qué penas tienen previstos estos delitos? Bueno, el robo de ganado, el tema del abigeato es muy, muy grave y ya te voy a estar contando en otro momento antecedentes y una historia casual que se inserta en esta causa de Osuna, pero las penas son de 10 años por cuatrerismo, que es la primera imputación que tiene Osuna. 10 años a 12 años también de cuatrerismo. Hay un caso, Sergio, de uno de los denunciantes, y sé que es lo que me vas a responder, un tal de Mendiguren. Nosotros en el norte hemos hablado sobre él. Él encabezaba una banda de delincuentes rurales, fue condenado a 7 años de prisión con participación de policías que recibieron penas menores de 3 años de Mendiguren, y fue la banda rural de los últimos años más importante en la provincia del Chaco. Un caso que en el norte lo hemos abordado en varias ediciones, y es uno de los que denuncia a Osuna. Es uno de los que denuncia y que fue condenado en su momento. Bueno, y este de Mendiguren está libre, digamos. Está libre porque cumplió la pena, Fabri. ¿Cumplió 10 años? 8 años. Claro, pero él es ahora el que denuncia y es uno de los damnificados. ¿Le robó las vacas que había robado antes? Sí. Bueno, ladrón que roba un ladrón tiene... Chicos, no es que este hombre, ganadero, le robó a Osuna. Estuvo preso por robo No, digo nomás. Pero, qué sé yo, la verdad que es una parodia todo esto, pero serio, y preocupa la defensa de... Pero además de después surgieron tres denuncias más. Sí, exactamente. 3 denuncias más, y ahora están buscando a 2 supuestos empleados que dice la historia de esta mega causa que se está armando detrás de Osuna, que huyeron y que aparentemente se escaparon nadando a Paraguay. Ahora, según la policía, dice que se los vio merodeando a unos 3.000 metros, a 3 kilómetros del campo de Osuna, ahí en un paraje de la Leonesa. Pero lo están vinculando de que sería gente de Osuna, fíjense ustedes, y están como prófugos, son 2 personas. ¿Pero ellos qué habrían hecho? Y aparentemente serían parte de toda esta red de encubrimiento, Sergio. Pero la defensa niega estas acusaciones, dice que no tiene nada que ver, pero sin embargo la policía está orientando la búsqueda por la causa Osuna. Veremos qué pasa. Y el cambio de abogado de Merenciano, ya pensando en su otra causa, la causa federal, ¿tiene que ver con que Osuna no va a poder o ya habrá tenido pensado cambiar de representante? No, yo pienso que está más que nada vinculado con el tema de que Osuna está privado de la libertad, de que la que asumió, que es Tomianovic, es de confianza, ya ha defendido el propio femicida César, lo sigue defendiendo, y saben interiormente tanto 2 avesadas abogadas como son Tomianovic y Mongelós, que Osuna va a estar complicado, Fabricio, Sergio, Flor. Entonces, la defensa que tiene que empezar a armar Sena, porque el año que viene va él y su esposa Marcela Acuña van a tener que estar en un juicio en el Tribunal Oral Federal por lavado de dinero, está pensado en eso. Y es más, Norte pudo confirmar, establecer que este sábado, tanto Tomianovic como Mongelós
van a visitar a Sena, al complejo penitenciario de Villa Barberá, porque ahí se van a reunir. Pero tengo más información con respecto a este tema. Por un lado, quiero comentarles, ya dejamos el tema Osuna y hablemos del caso Strisovsky, si me permiten, que ¿se acuerdan que habíamos hablado de las fechas probables de la sentencia? Sí. Bueno, aparentemente está todo preparado para que sea la semana próxima, a partir del 15. Lunes 15, habíamos dicho entre el 12 y el 15, bueno, podría ser lunes 15, pero antes del receso. Es un hecho esto, se lo adelanto a ustedes, ya la Cámara Segunda de lo Criminal está preparando todo el tema. Los fiscales no se encuentran y por eso también había mucha expectativa, no están en la ciudad, están con una pequeña licencia, pero sí nos consta que quieren estar, es un fallo histórico. Recordemos, bien lo contaba nuestro columnista, el abogado Walter Zuligoy, que los Sena no van a escapar a la prisión perpetua, y la expectativa está en Gustavo Obregón, Fabiana González, que pueden recibir hasta 6 años de prisión, y el casero, el que se encargó de incinerar los restos de Cecilia Strisovsky, Gustavo Melgarejo, que podría recibir solamente hasta 3 años. Ya él está en libertad, el mismo día del veredicto quedó en libertad. La Fiscalía pidió 2 años y 10 meses. Así que en estas 3 personas está centrada la mirada. Semana próxima entonces sería la lectura del fallo en la Cámara Segunda en lo criminal, bajo la conducción de la jueza Dori Fernández, quien además dio lugar al pedido de revisión médica al femicida. ¿Qué es lo que pide Dori Fernández? Que los que atendieron a César, un psiquiatra, un psicólogo, puedan disponer los informes. ¿Qué tuvo que hacer el asesino César Sena? Autorizar a lo que se llama relevamiento de secreto profesional. O sea, el condenado se contactó con sus terapeutas y les dijo, pueden informar lo que pida la justicia. ¿Sí? Ese es el relevamiento de secreto profesional. Entonces ahí el psiquiatra que tenían César y la psicóloga van a poder contarles, bajo declaración testimonial, en su momento a la justicia, a la jueza, con respecto a la salud mental. ¿Por qué? Porque la defensora Gabriela Tomianechovic había solicitado, después de los alegatos, que se examine a César, ¿no? Está buscando evaluar las condiciones mentales de este condenado a perpetua. Esto por un lado. Y por otra parte, un dato de color. ¿Saben cuál fue el último trámite que hizo Osuna, hoy detenido por cuatrerismo e inherente a la defensa de Emerenciano? El día 5, horas antes de ser detenido, ingresó un pedido, Osuna, a la jueza Dori Fernández, para que su defendido, Emerenciano, sea sometido a una junta médica también por sus distintas enfermedades que atraviesa. Porque César y Emerenciano, es evidente, están tratando de buscar algún salvoconducto, ¿no? A la dura pena que recibirán. Entonces, por un lado, sabe Emerenciano que es indefectible, que va a tener perpetua, pero por lo menos quiere pasar los años en su casa. Esto bajo una cierta situación médica, si se corrobora, y ver también cuáles son las patologías que a Sena lo estarían afectando, y después se establecerá si puede sobrellevar las mismas en el lugar donde está alojado actualmente. Estas son las novedades. Y algo más. Bueno, también, Hugo, te interrumpo un poquito. Sé que también tenés información sobre el caso de La Cachorra, pero quería compartir con vos y con la audiencia estas fotos que son, bueno, tienen un valor testimonial tremendo. Son del año 2007, las hizo Germán Pomar, gran fotógrafo de Norte, para una nota que yo hice en 2007 con Emerenciano Sena. Y ahí está, ese nene que ven ahí es César Sena. Emerenciano, un emerenciano mucho más joven, obviamente, hablamos de casi 20 años atrás. Ya estaba en pareja con Marcela Acuña. Y vemos a César con una mascota y allá atrás parado Emerenciano. Esto es comienzos de 2007.
estaba a punto de cambiar rotundamente la vida de Merenciano. Iba a llegar al poder ese año Jorge Capitanich, y el nuevo gobierno provincial, hasta ahí Sena era como un adversario político irreconciliable de los gobiernos radicales. Concluía el gobierno de Roy Nikisch, ya habían pasado los 2 gobiernos de Ángel Rosas. Con todos ellos se había llevado pésimo Sena, pero cuando cambie el rumbo político de la provincia va a pasar a ser un referente muy poderoso de los movimientos sociales, el dirigente piquetero más importante. ¿Esa casa, te acordás? ¿Era la casa ya Creo que es la casa de Santa María de Oro, sí. Buenas fotos. Qué Bueno, y había una que estaba en la parrilla, exactamente en la parrilla con el... Porque yo creo que Claro. creo que era una foto de tapa de Chaqueña. Sí, Y fue que una creo que nota era que salió en... la foto de tapa creo que era esa. Esa. Y no sé, ¿te acordarás del título? ¿Era algo del corte? Relacionado a un corte, que hiciste un juego de palabras con el corte. Como era, bueno, estaba el tema de los cortes de las calles, Sí. la nota se titulaba Sena sin cortes. Algo, eso me Porque acordaba. era él contando su historia, Sí. una historia muy dura, ¿no? De una infancia tremenda, de mucha necesidad, de miseria, de una madre a la que él amaba y de un padre golpeador, violento, pero con quien él tenía una relación de amor-odio, ¿no? Porque me acuerdo que me contaba en aquella ocasión que su recuerdo, uno de sus recuerdos más preciados era su padre enseñándole por primera vez a pescar con mayón en un bote cerca de la isla del Cerrito, que ahí pasan un tiempo ellos viviendo. Y bueno, es una historia con un final tremendo, ¿no? Hugo, bueno, cambiamos de tema. ¿Tenés información sobre el caso de la cachorra Vargas? Así es, la chaqueña que fue detenida hace 6 días durante un procedimiento, aquí vemos justamente ese momento, por parte de los investigadores de la policía bonaerense. La cachorra Vargas también la está pasando muy mal porque afrontará un camino duro en cuanto al juicio que tendrá que tener en algún momento. Y el homicidio, la causa que se le imputa es homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, que también amerita la prisión perpetua. Esta mujer tiene 29 años, hacía 4 o 5 años que estaba viviendo en Capital Federal y está acusada de haber asesinado el año pasado en el barrio Constitución a un hombre de 61 años con quien aparentemente había mantenía una relación y que iba de menor a mayor, bien de estilo viuda negra. Lo chantajeaba, le pedía dinero, que le comprara sus gustos, hasta que la situación se fue escalando. Ella con su cómplice, un día lo visitan, que es Díaz, el que termina detenido aquí en la Laguna Argüello. Este sería el autor material del crimen del empleado de un consorcio, y se había escondido aquí en Resistencia. Primero estuvo en Formosa, y después se vino para acá y lo detuvieron en un operativo rutinario, Sergio, porque no es que vino acá un grupo de investigadores de la Policía Federal o de la ciudad. Lo detuvieron los policías del Comando de Operaciones Motorizados en un control rutinario. Estaba viviendo en situación de calle, van a identificarlos. Cuando lo identifican a Díaz, piden asistencia al registro de antecedentes. Y bueno, ahí se cotejó de que tenía pedido de captura por un homicidio. Ahí empezó todo el derrotero. Se activó esta causa porque empezamos a informar que habían detenido a una persona que era buscada en Buenos Aires, y a los poquitos días se la captura a la cachorra, quien estaba ya de novia con un muchacho que ahí aparecen imágenes, y que sorprendió, dice, no, pero es mi novia, vive conmigo. Eso te iba a preguntar, se dice que ese muchacho que está ahí, que se sorprende por todo el operativo, era una potencial nueva víctima. Probablemente, eso nunca lo vamos a saber, pero ya la había llevado a vivir con él. Y él estaba desesperado porque su joven novia, a la que le dio la confianza de alojarla a las pocas semanas de haberla conocido en su casa, dice, pero es mi novia, vive conmigo. Bueno, estos policías parece ser que lo salvaron de ser otra víctima. El crimen fue brutal. Lo que padeció Silva fue terrible, que lo encontraron 24 horas después en el baño, donde allí lo atacaron. Se supone que Vargas ingresó como novia,
bajo alguna mentira, tal vez diciéndole que el que la acompañaba era un familiar, y una vez que logró entrar también Díaz, se comete el crimen. Tenía 165.000 pesos nada más el hombre. Había retirado ese dinero para hacerle un service al auto. Se llevaron eso. Y esta mujer, durante 546 días pudo escaparse. Es un hecho que vino a Resistencia, porque por algo su cómplice fue encontrado acá. Ella, cuando lo detienen a Díaz, seguramente regresó a Buenos Aires o le soltó la mano acá en Resistencia y volvió a Buenos Aires. Pero fueron muchos días, más de 1 año y medio que estuvo escapando de la justicia. Se negó a declarar, se va a mantener seguramente en esta situación, pero no va a poder escaparle a la prisión preventiva para asegurar que va a estar resguardada y afrontar un juicio. Un juicio de una joven que, bueno, roza de lleno a un artista de la cumbia chaqueña y de la región, y quien hace unos días también en las redes sociales simplemente agradeció a sus seguidores, a todos sus fans, por el apoyo incondicional. Así lo hizo saber Gerardo Vargas en Facebook, por todo lo que ha significado este revuelo y esta... Cantante de Los Chaques, ¿no? Sí, sí, sí. Esta terrible historia que, bueno, pone en escena lamentablemente a este cantante chaqueño que solamente le agradeció a la gente por el apoyo. No habló directamente del caso, sino que destacó el aprecio de sus seguidores. No, es y que obviamente para él como padre, obviamente, debe ser un momento de mucho dolor personal, ¿no? Sin duda. Sí, un buenísimo momento, sin duda. Bien, Hugo, gracias. Un abrazo. Hugo Peralta, informando sobre el caso Cecilia y sobre este caso también de la Cachorra, así se la conoció, esta joven que, como viuda negra y acompañada de otro sujeto, asesinan a un hombre en Buenos Aires y acaba siendo detenida recientemente.